Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo. Te voy a contar cómo hacemos los médicos para hacer el diagnóstico de asma. Cuando un paciente llega con nosotros con esta sospecha, el médico tiene que investigar, tiene que hacer un trabajo como de detective y buscar datos familiares, si alguien tiene asma, si eres alérgico a alguna cosa, desde cuándo se presenta el problema, o sea, qué condiciones médicas llevas contigo al consultorio. Después los síntomas, cómo se ha presentado la enfermedad, qué curso tiene, cuánto tiempo. Otra cosa importante es que una vez que yo tenga esa información, pasar al examen clínico, al examen médico. Y ahí voy a ver datos muy particulares, voy a poner especial atención en la vía respiratoria. Si presenta ruidos respiratorios raros, silbidos en el pecho, si hay una baja saturación de oxígeno, que son datos que están asociados con el asma. Ahora, también como parte de la historia hay que buscar desencadenantes, ¿no? Si tú tienes reflujo, si es porque tu abuelo fuma, esto es parte también de la historia clínica que debe de recopilar esa información el médico. Ahora, ya que tengo yo la sospecha y bien identificado el cuadro clínico y a la exploración y sospecho de un paciente con asma, entonces lo que hago es mandar una prueba de función respiratoria para comprobar que realmente la vía respiratoria está inflamada y que el uso de ciertos medicamentos como los broncodilatadores generan una respuesta adecuada en el paciente asmático. Esto es una condición que es fundamental para confirmar el diagnóstico. Estas pruebas de función respiratoria, llamada espirometría, mide la capacidad pulmonar, el flujo de aire que entra y sale en todos los pacientes. Un dato importante es que el 80% de los pacientes asmáticos tienen una condición alérgica. Son alérgicos a algo del ambiente, al perro, al gato, al polvo, al polen, etc. Tenemos que hacer también, y es recomendable, un test de alergia, una prueba, porque me va a ayudar mucho al tratamiento. Puedo utilizar una vacuna para la alergia, además de todo el tratamiento de los pacientes que está estipulado para los asmáticos. Si tú tienes sospecha de que tienes este problema, que tienes asma, consúltame o busca ayuda con algún otro especialista para que podamos controlar tu enfermedad. Sean bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu servidor amigo el Dr. Jaime del Río. Gracias por conectarte. Estamos transmitiendo directamente desde imperfecto.com.mx en la modalidad de radio, Ciudad de México. También de la misma manera doy la bienvenida a todas aquellas personas que a través de YouTube y a través de Facebook Live, en los canales de Escucha tu Salud, nos vemos, nos conectamos. Muchas gracias. Y finalmente, para aquellas personas que asincrónicamente checan videos o los podcasts, que también cada día son más y más personas que los checan, que los ven a cualquier hora, también bienvenidos. Pues miren, hoy traigo un programa muy interesante.
Ahora, fíjense que quiero hablarles de las enfermedades de la tiroides. Nunca hemos hablado de esta glándula tan importante. Les cuento que la glándula tiroides es una estructura muy pequeña que está en los costados del lado izquierdo y derecho de lo que es el cartílago tiroideo, el nombre que se le da, o la manzana de Adán, que todo el mundo reconoce esa manzana de Adán. Abajito de la manzana de Adán es ese cartílago donde se posiciona de cada lado una pequeña glándula que debe de medir unos 2-3 centímetros por 1 o 2, muy chiquitita, pero que es fundamental para la existencia, para la vida. Si no tuviéramos glándula tiroides, simple y sencillamente no podríamos vivir. La hormona tiroidea, que es la glándula que secreta, la hormona que secreta esta glándula, pues participa en todos los procesos vitales del cuerpo humano. O sea, se encarga de regular la vida prácticamente. Por ejemplo, los hijos de madres hipotiroideas tienen un desarrollo neurológico deficiente y un desarrollo neurológico que no van a poder recuperar. ¿Por qué? Porque es indispensable tener hormona tiroidea para el completo desarrollo neurológico en el niño que está gestante. Ahora, cuando uno nace y necesita de crecer, necesita hormona tiroidea para crecer, para los músculos, para los huesos, en una sola palabra, la célula para vivir necesita el estímulo de la hormona tiroidea. Entonces, si no hay o hay a nivel deficiente, pues los trabajos se van a hacer a medias, los procesos se van a hacer a medias, el crecimiento va a ser a medias, el pensamiento va a ser a medias, todo va a ser a medias o va a ser sumamente deficiente. Por lo tanto, es muy importante detectar que la madre no tenga hipotiroidismo y que el niño cuando nace no tenga deficiencia de hormona tiroidea. Las mamás que están viendo esto me van a entender o que me están escuchando. Cuando los niños nacen les hacen un tamiz neonatal. Desde hace muchos años. Está por ley que lo tenemos que hacer. Y básicamente hay 5 padecimientos que son sí o sí que tienen que aparecer en ese tamiz neonatal, ¿no? Y uno de ellos es la hormona tiroidea. Entonces, a través de un papel filtro y con una gota de sangre del bebé, o sea, si picamos el taloncito del bebé y lo ponemos en este papel filtro, y eso lo mandamos a analizar, mandamos 5 circulitos, 5 gotitas, y detecta 5 enfermedades, ¿no? Aquí la más importante de la que estamos hablando es de la tiroides, del hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el niño que va naciendo necesita la hormona tiroidea para poder desarrollarse plenamente y ser un sujeto sano, un sujeto completo y un sujeto con toda su capacidad intelectual, neurológica desarrollada. Entonces, si nosotros detectamos desde el nacimiento que no tiene hormona tiroidea y se la empezamos a dar, no pasa nada, ¿no? A lo mejor la hormona tiroidea no la produce, pero nosotros estamos administrando, así que es de vital importancia. Ahora, otro escenario importante es cuando ya uno de adulto empieza a tener un déficit en la producción de hormona tiroidea. Déjenme les explico rápidamente, de manera muy sencilla, cómo es que se estimula o se le avisa a la hormona tiroidea que libere, a la glándula tiroides que libere hormona tiroidea. Todo está aquí, en el sistema nervioso central, en la parte del tallo cerebral. Ahí en el tallo cerebral, ¿sí? Se va a mandar el primer estímulo, ¿sí? Que va a ser una hormona liberadora de hormona tiroidea. ¿Ok? Entonces, aquí arriba en el tallo cerebral, en la parte más interna del cerebro, donde termina la médula espinal y llega el cerebro y se posiciona por encima, que es la parte más vieja del cerebro que tenemos, es decir, la parte menos evolucionada y que compartimos con el resto de los seres vivos de este planeta, reptiles, mamíferos, anfibios, todos tienen tallo cerebral. Entonces, de los vertebrados, por supuesto. Entonces, ahí están las funciones vitales
las funciones más básicas, ¿como qué? Como regular la temperatura, como respirar, como comer, tener hambre, ¿de acuerdo? Pues ahí es donde se libera este estímulo que va a viajar a la hormona tiroidea, que ya dijimos que está en esta zona, en el cartílago tiroideo o la manzana de Adán, ¿no? Al lado izquierdo y derecho, y esa pequeña glándula tan diminuta, que mide unos cuantos centímetros, se va a estimular y va a liberar a la sangre, ahora sí, la hormona tiroidea. La hormona tiroidea va a viajar en una forma inactiva y va a requerir una activación. Esto es una cuestión técnica, pero cuando uno ve un estudio y llega a un laboratorio y dice, ay, quiero hacer un perfil tiroideo, por favor, tómenme sangre y háganme un perfil, y entonces van a encontrar una serie de valores que probablemente no van a entender, porque no solamente mide un solo valor. Entonces van a encontrar hormona estimulante de tiroides, que es la que se libera acá arriba, ¿no? Hormona tiroidea T3 en forma libre, que es la que está en la sangre circulando, pero que no está activa. Hormona tiroidea T4 en forma libre, que es lo mismo, pero que ya se está transformando. Y hormona tiroidea T4, que también está activa, ¿no? O sea, van a encontrar varios valores. Naturalmente no voy a pedirles que interpreten un estudio de este tipo. Todos los valores son importantes. ¿Por qué? Porque finalmente también esta hormona tiroidea tiene un sistema de contrapeso. O sea, esto lo puede estar estimulando. Produce hormona, y la hormona tiroidea libera y libera y libera. ¿Y qué pasa cuando libera además? Nos volvemos hipertiroideos. Y ahorita hablamos de eso, pero es un problema también serio. Entonces, la hormona tiroidea se libera y se libera. ¿Y quién la va a parar? ¿Cuándo se va a regular? Pues entonces resulta que las formas activas e inactivas de T3 y T4 son las que van a hacer, o sea, formas de hormona tiroidea, que se genere una retroalimentación a nivel igual del sistema nervioso central para que ya no esté estimulando la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, ese es el sistema de pesos y contrapesos que les estoy tratando de explicar. Bueno, entonces todo al igual que todas las funciones del cuerpo deben de coexistir en un perfecto equilibrio, ni más ni menos. ¿Y qué pasa cuando no hay? ¿Y qué pasa cuando estamos con deficiencia de hormona tiroidea? Nos volvemos hipotiroideos, hipo de menos, ¿ok? Hay muchas causas del hipotiroidismo. Normalmente son cuestiones inmunológicas. O sea, ¿por qué yo, si tenía una hormona tiroidea que me funcionó fantástica, una glándula tiroidea que me funcionó genial durante mis primeros 25, 30 o 40 años de mi vida, ahorita ya no funciona, ya no produce, y yo tengo que estar tomando hormona tiroidea? Bueno, pues hay varios motivos. Hay una cuestión genética, y lo veo mucho aquí con mis pacientes, donde hay generaciones de familias hipotiroideas, donde la tía abuela, la mamá, la hija, todos van empezando a tener hipotiroidismo a diferentes edades, ¿no? Ya son adultos o adultos mayores o jóvenes adultos donde se les empieza a manifestar. ¿Y cómo es que se dan cuenta? Pues resulta que cuando uno tiene deficiencia de hormona tiroidea, imagínense cómo se van a sentir si no tienen este estímulo energético que los activa, que los mueve. Pues van a estar cansados, débiles, fríos, van a sudar frío, van a tener estreñimiento, se les va a caer el cabello, ¿no? Y así pueden vivir años y años y años. Y la gente lo achaca a mil y un cosas y dice, es que no dormí bien, es que esto, es que el otro, es que estoy deprimido. También se pueden deprimir, es otra característica, ¿no? Y hasta por ahí alguien en la fila de las tortillas, del pan o algún familiar dice, oye, ¿por qué no te haces un perfil tiroideo? Y pues resulta que está bajo. Y las hormonas de la tiroides están bajas. Y oh sorpresa, ¿no? Empieza a ir con un endocrinólogo, le recupera y le da suplemento con hormona tiroidea y se acabó el problema, ¿no? ¿Lo va a tomar toda la vida? Sí.
Se van a hacer ajustes durante el resto de su vida, dosis altas, dosis bajas, suben, bajan, sí, pero va a ser una vida normal. En cambio, si no lo hiciera, pues va a seguir teniendo este problema. Y cada vez se va a mermar y se va como marchitando, ¿no? Entonces, eso es el hipotiroidismo. Es este conjunto de síntomas que se generan por la deficiencia de la hormona tiroidea y que básicamente incluyen estos, ¿no? La debilidad muscular, la caída del cabello, el sudor frío, sensación de o hipotermias, ¿no? O sea, no regulan bien sus temperaturas, estreñimiento crónico, piel seca, fragilidad cutánea, capilar, de uñas, ¿no? Y luego empiezan incluso hasta a tener problemas como alteraciones pues nerviosas, ¿no? Psicomotoras, o esa agilidad mental que se les debería de ver, ya no la tienen. No estoy diciendo que se vuelvan tontos, sino simple y sencillamente que esa habilidad, esa velocidad con la que debería de responder, ya no se ve. Entonces es importante que uno sepa que existe esta enfermedad, que la causa generalmente tiene un componente genético, y a pesar de eso no sabemos qué parte es. Se han descubierto diferentes tipos de genes que están relacionados, pero no ocupan ni por mucho un porcentaje alto, sino solo unos cuantos, decenas, ¿no?, en números porcentuales, que están relacionados con ciertos tipos de genes. Pero hay otros que ni siquiera eso, hay otros que ni siquiera tienen esta predisposición genética y lo desarrollan. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues resulta que viene una teoría inmunológica y dice, bueno, al parecer, algún virus que te atacó, y no sabemos ni cuál además, generó en tu sistema inmunológico cierta respuesta. Es decir, necesitaste crear ciertos anticuerpos para atacar a ese virus. Y una vez que lo neutralizaron, estos anticuerpos siguieron ahí, suspendidos, y encontraron en la tiroides una estructura similar al virus, o a una bacteria quizá, o algo, que hizo que estos anticuerpos empezaran ahora a atacar a la tiroides. Y de esta manera, la tiroides primero se inflama. Algunos pacientes pueden empezar con un bocio o con un nódulo tiroideo, donde se muestra una hiperfunción de la glándula tiroidea porque está bajo el ataque. Piensen, ahorita que están desgraciadamente, hemos visto bombardeos y bombardeos de ciudades en el Medio Oriente y en Ucrania. Piensen que está bajo bombardeo la tiroides, le están ataque y ataque y ataque y ataque, y cada que la atacan le hacen un boquete, y esa parte deja de funcionar. Y entonces la parte funcional de la tiroides lo que hace es decir, no, pues esta está fallando, entonces yo tengo que trabajar el doble. Y entonces empiezo a generar aumento de tamaño, empiezo a hiperfuncionar en otras zonas. Entonces vamos a encontrar zonas que están apagadas y zonas que están muy encendidas. Y esas en las primeras etapas. Pero va a llegar un momento, como todo, que se va a agotar, que se va a cansar. Y entonces, de manera súbita, y que esto puede ser peligroso, se puede perder por completo la producción de hormona tiroidea, y no tener hormona tiroidea puede ser delicado, ¿no? Entonces, depende de la etapa en la que se presente la enfermedad, vamos a tener estas alteraciones en los resultados del laboratorio. Yo les decía el escenario donde todo está bajo, o casi todo, porque si la hormona tiroidea no produce suficiente, si la glándula tiroidea no produce suficiente hormona, acá arriba, el tallo cerebral, el sistema nervioso, va a empezar a mandar estímulo y estímulo y estímulo y decir, oye, tiroides, ¿por qué no produces? Y la otra le va a decir, oye, ya no puedo más, aunque me mandes y me mandes y me mandes avisos y memos y que me mandes mensajero,
no puedo producir más, estoy agotada, estoy acabada, ¿no? Y eso se ve también en los estudios, ¿no? Claro, cada uno tiene un nombre en particular. Ahora, ya vimos cómo es la tiroides, cómo se estimula, para qué sirve, cómo se presenta un cuadro de un paciente con hipotiroidismo en edades tempranas, la mujer embarazada, en el adulto, ¿ok? Cómo es que primero un paciente puede debutar con un bocio o con un hipertiroidismo y luego hacer un hipotiroidismo. Eso es común, el papel que tiene la genética, pero también el papel que tiene las cuestiones inmunológicas. Necesariamente, déjenme les cuento, ahora vamos a hablar de la otra cosa, de la otra cara de la moneda, de los pacientes que son hipertiroideos, ¿ok? Ahora piensen ustedes, tienen una hormona tiroidea, una glándula tiroidea sana, bonita, de buen tamaño, todo funciona bien, y de repente también se presume, es una de las teorías más aceptadas, que por una cuestión inmunológica, algún virus, una infección, algo, llega, se crean los anticuerpos para matar ese virus y esos se quedan y esos anticuerpos van a llegar finalmente nuevamente a la tiroides y la empiezan a atacar, a estimular y entonces viene la hiperfunción de la tiroides, esta etapa que puede durar tiempo variable, pero piensen ustedes que empieza a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces hacemos un hipertiroidismo. Por regla, todo paciente que hace un hipertiroidismo, donde su glándula tiroides hiperfunciona o funciona de más, en algún momento de su vida se va a agotar, ¿no? Y va a ser un hipotiroidismo. Solo que algunos pacientes lo tienen más marcados que otros, ¿no? Entonces, cuando el paciente está sometido a un exceso de hormona tiroidea, pues ¿qué creen? Es todo lo contrario. Entonces los pacientes andan súper alertas, activos, les da insomnio en lugar de sueño, ¿ok? Tienen diarrea. Y hay un dato fundamental, los ojos. Los ojos se les botan como si fueran ojos de sapo. Ya que han visto esos ojos, ¿no? Es un exoftalmos, así es el nombre que se les da. O sea, se les botan así como botones, ¿no? Y se les ve. ¿Eso por qué pasa? Porque los músculos oculares se hipertrofian, o sea, se hacen más fuertes, crecen, pues, y esto ocasiona que el globo ocular sea aventado hacia el frente, ¿ok? Entonces, ese es uno de los rasgos más característicos. Cuando ven a alguien con ojos saltones, dice uno, pero pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, he aquí el problema, ¿no? Los pacientes también con hipertiroidismo son pacientes que también tienen síntomas que los llevan a tener varias complicaciones y tener pues alteraciones incluso psiquiátricas, también eso es importante decirlo, ¿no? No suben de peso, al contrario, bajan de peso, ¿no? El hipotiroideo va a subir de peso. Yo sé que muchos han escuchado de pacientes que tienen problemas con el peso que una de las causas que tienen que descartar es el hipotiroidismo, porque efectivamente, si tú no tienes hormona tiroidea, no gastas suficiente energía y además tienes mucho sueño, no te mueves, estás débil, pues menos, ¿verdad? Entonces para bajar de peso es un cohete, no se puede. Aquí al revés, el paciente sin hacer nada, simplemente con respirar, baja de peso, empieza a perder kilos porque está la máquina muy activa, o sea, está quemando constantemente calorías por el hiperfuncionamiento celular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Parece que ya está funcionando. Bueno, vamos a empezar a leer las preguntitas que nos han mandado amablemente. Dice, muchas felicidades, doctor. Gracias por compartirnos su conocimiento. Más como usted. Abrazo, ya lo seguimos, lo queremos. Miriam, muchas gracias, Miriam. Yo también les mando un abrazo.
Doctor, siempre con usted. Le mando un abrazo y bendiciones por ser un médico excelente, Karina. Gracias, Karina. Te lo agradezco mucho también. Doctor, cuéntanos alguna anécdota que le ha dejado ser médico. Saludos, Manuel. Tengo anécdotas buenísimas, buenísimas. A ver, déjenme les cuento una rapidito. Cuando yo estaba en el área de ginecología, rotando, pues los nacimientos son todos en las noches y en las madrugadas, o sea, desgraciadamente ustedes creen que están programados, pero no. Entonces, pues ya me pesaba. Yo siempre he sido, aunque era después de tantos años, tener un sueño muy corto. La verdad es que duermo poco, ¿no? Duermo 6 horas, cuando me va bien 7 horas. ¿Por qué? Porque ya no me acostumbré, igual que todos los médicos, no dormimos mucho y eso está mal y lo sabemos. Pero después de 36 horas de sin dormir o tener horarios laborales muy extenuantes, pues te quedas dormido. Te quedas dormido haciendo cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, entonces estaba en el área de ginecología y cuando las mujeres están en la labor de parto, tienen muchas camitas. Y entonces, pues resulta que los ginecólogos están revisando y grita nada más, ¿no? Mujer a área de expulsión o paciente a área de expulsión, y viene el camillero rápido y en cuestión de minutos pues ya están haciendo el bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está ahí. Entonces nosotros los pediatras pues tenemos que estar muy pendientes porque tenemos que estar al lado del ginecólogo para agarrar al bebé, llevarlo a reanimar, limpiarlo, sacarle los mocos, evitar que broncoaspire, etcétera, calentarlo, evitar que se enfríe, alimentarlo, bla, bla, bla. Entonces, a veces, todos somos humanos, pues te quedas dormido del cansancio y en algunas ocasiones gritaban y pues no se oye, ¿no? O no te despiertas. Entonces, para evitar el estrés de que eso pasara, pues prácticamente yo me quedaba dormido a pie de la camilla de expulsión con dos objetivos, ¿no? Uno, que cuando llegaba me tuvieran que mover y me tuvieran que despertar porque no había manera de que pasara, ¿no? Entonces, pues para mí funcionó muy bien porque nunca me pasó eso, pero pues también pues era motivo de burla, ¿no? De, pues, oye, ¿por qué te quedas dormido ahí, no? En fin, independientemente del resultado era lo más importante y nunca falló, ¿no? Entonces, esa es una anécdota muy, muy buena. Y otra anécdota también que recuerdo mucho. Cuando estaba en la consulta de urgencias, en el seguro, no en el ISSSTE, llegaban los pacientes 3 de la mañana, 4 de la mañana, y bueno, pues pásele, estábamos en el cubículo, entonces usábamos máquinas de escribir de esas mecánicas. Entonces, realmente, aunque uno no quisiera, pues a veces, sí, uno se quedaba dormido frente a los pacientes, ¿no? Eso la verdad es que era sumamente penoso. O sea, cerrabas los ojos y te quedabas dormido 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos. La verdad es que qué bárbaro los pacientes muy comprensivos, pues ni te decían nada, ¿no? De repente despertaba y yo decía, perdón, o sea, o de repente como que medio abría los ojos y empezaba a escribir y escribía notas de un sueño que estaba teniendo. O sea, por ejemplo, no sé, me trajeron a un paciente que tenía dolor de garganta o tenía tos, una infección, ¿no? Entonces yo, no, pues paciente que viene porque le duele la garganta y tiene tos. De repente hace una pausa y escribía, y bueno, y luego llegaba Terminator y hacía tal y tal cosa, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Entonces así, ese tipo de cosas que pues son de humanos, ¿no? Entonces, y la recuerdo con mucha empatía, con cariño, pues, ¿no? Se las cuento porque, pues aunque pudiera ser penoso,
pues es algo que merecen ustedes revivir también. Dice, doctor, muchas felicidades por toda su labor. En verdad, bendiciones. Ya somos fans. Cecilia, muchas gracias, Cecilia. Felicidades en tu día, doctor. Un abrazo fuerte de Adi. Gracias, Adi. Felicidades, doctor. Claudia Zavala. Klaus, muchas gracias. Doctor, ¿qué le diría a las nuevas generaciones de médicos? Pablo. Qué buena pregunta, Pablo. Y sí he hablado. Fíjense que tengo pacientes que están aquí. Esta misma semana llegó uno de mis pacientes, el lunes o el viernes, no me acuerdo. ¿Qué crees? Me dice. Estoy súper contento de que venía a dar la noticia. Le digo, ¿qué pasó? ¿No? Me quedé en la carrera de medicina porque tomé el propedéutico aquí en La Salle. No, en la Náhuac, perdón. Y pues nos quedamos 8 de, 25. Hombre, felicidades, mira, qué padre. Ese tipo de cosas, ¿no? Que nos hacen tan humanos. Y bueno, la recomendación es la misma, ¿no? O sea, siempre estar echado para adelante, siempre hacer más de lo que uno debería de hacer, siempre dar más de lo que uno debe de. O sea, no solo llegar y cumplir, porque esto no es un trabajo, ¿no? Ayer hablaba con un buen amigo, ¿no? Que se dedica a la cuestión del coaching, de la dinámica familiar, él está más enfocado a la relación, ¿no? A mejorar los vínculos, la comunicación entre los padres, los hijos, hijas. Y él me decía, ¿sabes qué? Yo dejé de trabajar a los 25 años. Y yo le decía, ¿pero cómo? O sea, pues yo te vi trabajar el fin de semana, ¿no? Yo fui a este camping contigo. Me dice, dejé de trabajar porque lo que hago no es un trabajo. Me encanta, dice, no me canso, o sea, hago lo que quiero, trabajo como quiero, me gusta, ayudo, o sea, eso no es un trabajo, eso es hacer lo que te da la gana en la vida, ¿no? Entonces, pues yo podría decir lo mismo, le digo, o sea, yo hago lo que quiero y me gusta mucho lo que hago, entonces no trabajo, ¿no? Todavía me pagan por hacer esto que me gusta. Entonces, es el tipo de cosas, y es un consejo que me encantaría que alguno pudiera adoptar, ¿no? Doctor, ¿cómo nos damos cuenta si tiene tiroides o falla? Saludos, Fabiola. Pues los síntomas clásicos, Fabiola, o sea, cansancio, que es lo más común, cansancio, sueño excesivo, o sea, no se levantan de la cama, les cuesta mucho trabajo, son estreñidos crónicos, se les cae el cabello, no tienen fuerza, ¿ok? Puede haber sudor, sudan como frío. Háganse un perfil tiroideo. Doctor, mi abuelita falleció y hasta que ya estaba a punto de morir le dijeron que tenía eso. ¿Es posible tenerlo y no darse cuenta? Saludos, felicidades, Mariana. Pues Mariana, desgraciadamente sí. O sea, uno se acostumbra a vivir así y piensa mil cosas, que si la edad, que si no comió bien, que lo que ustedes quieran, y así va. Y lo van arrastrando, y lo van arrastrando, y lo van arrastrando. Y pueden vivir 10, 20, 30, 40 años así. Mi mamá perdió varios bebés porque tenía una enfermedad rara y nunca le supieron decir hasta muchos años después. Es hereditario. Saludos y felicitaciones, lo queremos. Rosa María, gracias Rosa María. Ahora que lo mencionan, sí, el hipotiroidismo puede ser causa de abortos recurrentes. Entonces, como parte del estudio de las pérdidas fetales, requiere necesariamente tener un perfil completo hormonal femenino que incluye todas las hormonas, ¿no? Prolactina, hormona luteinizante, estrógeno, progesterona, pero además hormona tiroidea es fundamental. Doctor, mi mamá tiene tiroides y le dijeron que tiene de las dos, hipotiroidismo, y yo supongo que hipertiroidismo. Ya, yo creo que lo que trataron de decir es que tenía tiroiditis con hipotiroidismo. Es decir, la tiroiditis
es la inflamación de la glándula tiroides. Hay una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que es de lo más habitual, que es lo que les decía, una enfermedad inmunológica donde por algún motivo uno crea autoanticuerpos que atacan la tiroides y acaban con ella, la destruyen, ¿no? Esa es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces primero la glándula tiroides se inflama y en algún momento puede hiperfuncionar, hacer como un hipertiroidismo transitorio para finalmente tener un hipotiroidismo. La diferencia es que cuando uno tiene hipotiroidismo, repito, ¿no? Nuevamente hasta el cansancio, que uno está cansado, uno tiene mucho sueño, no tiene fuerza, esta debilidad, pasa muchas horas dormido, puede estar deprimido, puede tener problemas de abortos recurrentes, la caída del cabello, el sudor frío, crónico. Esto es el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es todo lo contrario. En lugar de tener sueño, uno está muy activo, está como crack, ¿no? Como pasado, como drogado, como si hubiera usado no sé, un estimulante, ¿no? Estimulado todo el tiempo, no tienen sueño, tienen insomnio, no comen, y tienen mucha energía, ¿no? O pueden tener una fase donde les da un apetito insaciable también. Suelen tener diarreas. Los ojos, acuérdense, se vuelven saltones. Eso es algo muy notorio, muy característico. ¿Ok? Entonces, gracias Itzi por el comentario, la pregunta. Doctor, no me espante, tengo la mayoría de los síntomas. Lo queremos, Dora. Gracias, Dora. Dora, no te espantes, vete a hacer la prueba. Pide un perfil tiroideo, por favor. Y vemos, ¿no? ¿Quién es la persona que está especializada en el tratamiento de la tiroides? El endocrinólogo, ¿ok? O sea, para que uno sea endocrinólogo tiene que cursar de 2 a 4 años de medicina interna, o sea, ser un médico general, luego cursar entre 2 y 4 años para ser médico internista. ¿Por qué digo 2? Porque en algunos lugares, en algunas escuelas como el Seguro Social, no egresan como médicos internistas, sino que dicen, bueno, te voy a dar 2 años de medicina interna, no vas a ser médico internista, y luego te voy a dar otros 2 años de endocrinología. Vas a tener un título, solo un título como endocrinólogo, ¿ok? Y en otros lados dicen, un momento, como en nutrición, por ejemplo, dicen, no, aquí yo quiero puros médicos internistas, entonces me traes tu título de médico internista que estudiaste 4 años, y después te acepto y te capacito otros 2 años para que seas endocrinólogo. Entonces, esa es la diferencia. Doctor, ¿se puede morir una persona que padece de tiroides? ¿Cuál de las dos es más peligrosa? Saludos, Jorge. Ok, pues sí puede haber consecuencias graves de uno de padecer hipo o hipertiroidismo, siempre y cuando el problema sea crónico y no se atienda, ¿no? Y entonces llegan complicaciones. Per se, por la misma enfermedad, quizá no necesita necesariamente complicarse, ¿no? Pero la verdad es que suele ser algo raro que alguien muera solo porque tiene hipotiroidismo. Eso no pasa realmente. Doctor, ¿alguien puede tener hijos si padece de la tiroides? No es por cuestiones hormonales. Saludos, Sasha. Sasha, pues resulta que parte de las hormonas que necesita tener la mujer para tener un producto gestante, un bebé en el vientre, requiere de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea pues se requiere para el funcionamiento óptimo de las funciones de la madre y de todas sus células, pero también esa es la misma hormona tiroidea que necesita el producto, el feto, el nuevo ser, para que también se desarrolle, para que se pueda implantar en el útero de la mamá y que pueda empezar a ganar nutrientes para que esa nueva célula en crecimiento, en diferenciación, pues pueda
llegar realmente a ser y a desarrollar todo su potencial. Si no, imagínate que tienes una célula que se implanta a medias o no se implanta porque no tiene suficiente energía o hormona tiroidea, entonces con cualquier cosa puede uno desprenderse y abortar, o pues va a ser un producto que no se va a desarrollar adecuadamente y pues vienen los abortos más adelante, no en las primeras etapas, sino semanas después, o aquellos pacientes que si bien llegan a tener un embarazo de término o casi de término, nacen prematuros o nacen con problemas ya neurológicos. Por eso es importante. Y eso sí, todos los ginecólogos, a todas las mujeres les piden un perfil de hormonas, ¿sí? Tanto femeninas como hormonas tiroideas. Eso es indispensable tenerlo. ¿Y se puede curar o mantener? ¿Y quién lo padece más? Saludos, felicidades, Karina, gracias. Bueno, generalmente hay un predominio hacia las mujeres. No les puedo decir en este momento cuál es la relación que existe entre hombres y mujeres. Y por supuesto que se controla súper bien. O sea, cuando uno tiene poca hormona tiroidea, pues nada más te la tomas y ya nivelas. Cuando tienes de más, entonces lo que tienen que hacer los médicos es hacer ponen yodo radioactivo. O sea, el yodo lo necesita la hormona tiroidea para que funcione. Entonces le dan yodo radioactivo al paciente para que llegue, se vaya a la tiroides, y ese yodo va a matar a la tiroides, la va a dejar seca, ¿no? Por decir algo, pues es un término que yo estoy inventando en este momento, pero me entienden perfecto. Va a dejar de funcionar y entonces vamos a pasar a la etapa de restitución, donde va a tomar hormonas. ¿Ok? Dice, doctor, mencionó algo del bocio, ¿eso qué es? Saludos, Javier. Pues Javier, resulta que el bocio es una bola que crece en la tiroides y que se debe a muchas cosas. Puede ser por un hipertiroidismo, que esa parte de la tiroides empieza a hiperfuncionar y empieza a tener un crecimiento acelerado, y tenemos que descartar que sea un cáncer de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea. Doctor, ¿a qué edad se ve más y cómo identificar qué se necesita hacer para el estudio? Felicidades, ya lo seguimos, Manuel. Manuel, gracias. Regularmente es un problema de adultos jóvenes en adelante, ¿sí? Es raro que lo presenten los niños, ¿sí? Entonces, a partir de la primera juventud, la primera etapa, ¿no? De los 20 en adelante, diría yo. Doctor, ¿a qué edad se ve más? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué se necesita hacer para el estudio? Pues, Manuel, hay que hacer un perfil tiroideo, nada más. Pedirlo en el laboratorio. Doctor, ¿es verdad que por exceso de sal? Ya lo seguimos, Manuel. Pues, Manuel, fíjense, una cosa es fundamental. La tiroides necesita yodo para que funcione. Yodo en pequeñas cantidades, microgramos, ¿sí? ¿Dónde está el yodo? En la sal de cocina, en la sal de mar. ¿Dónde no hay yodo? En otros tipos de sales, como la sal del Himalaya, por ejemplo. Y eso ha sido un problema, porque si bien es cierto que la sal del Himalaya se ha puesto de moda porque tiene un poquito menos de sodio y se nos ha hecho creer que es más saludable, pues resulta que tiene menos yodo. Y entonces una deficiencia de yodo hace que la glándula tiroides también funcione menos. ¿Ok? Entonces eso es importante. También entonces cuando el médico ya empieza a ver que hay un problema de tiroides, naturalmente pide niveles de fósforo, de magnesio, de yodo, ¿no? Para ver que estén estos microelementos de la alimentación completos. Doctor, ¿los niños lo pueden padecer? Saludos, felicidades, Karina. Sí lo pueden padecer. Donde más se ve es en los recién nacidos, hijos de madres hipotiroideas también. Más adelante, un niño de mediana edad de 8, 10, 12 años que lo padezca es sumamente raro. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si tengo más preguntas por aquí. Sí, tengo unas más aquí, las voy a leer. Gracias también para toda la gente de Imperfecto que me escribe. Alma León dice, hola doctor Jaime, ayer fue día del médico, muchas felicidades. Muchas gracias, Alma. Pati del Ladrillo, doctor, tengo dudas sobre la vacuna de influenza y COVID. ¿Por qué le pusieron al presidente en la mañanera
y es bueno, a ver, creo que entiendo, Pati. Ahora el gobierno federal compró toda la producción de vacuna del laboratorio de influenza y dejó muy poquitas para el sector público. Históricamente, los laboratorios creaban dos tipos de vacunas. Una que se la vendían al gobierno, que tenía 3 cepas, y otra que tenía 4. Y esa era para el sector privado. Entonces, pues no había pleito, el gobierno compraba la de trivalente y los particulares la cuadrivalente, y había vacunas para todos. Este año, el gobierno hizo a bien, creo, comprar la vacuna más completa, y ahora hay menos vacuna cuadrivalente y la otra no se produjo. Entonces, no sé si eso fue lo que pasó, pero pudiera ser. Si entendí bien la pregunta. Dice Hugo González: muchas felicidades, ayer fue Día de los Médicos, felicidades, me cae muy bien. ¿Cómo y por qué decidió ser médico? Es algo que se trae. O sea, yo desde que estudiaba en la secundaria tenía una pasión de verdad por los seres vivos, por entender cómo funcionaban, cómo estaban constituidos, qué sistemas tenían, cómo respirábamos. Es algo con lo que yo creo que se nace. Gonzalo Flores dice: muy buenas tardes, ya tiene muchos años que lo escucho desde que tenía invitados, pero creo que en sus primeros programas. Le felicito, aunque sea tarde, por el Día del Médico. Gracias, Gonzalo. Juan Manuel Rivera dice: hola, doctor, lo reconozco al igual que a todas las personas que ejercen la medicina. Gracias, Juan Manuel. Gema Sandoval: usted es muy claro siempre, gracias. Usted debería ser secretario de salud. Muchas gracias, Gema. Rebeca Rodríguez: doctor, ojalá pudiera hablar de la prevención de las afecciones respiratorias para los bebés en esta época y los fríos. Me parece bien. Gracias, Rebeca. Edgar Barrera: siempre lo escucho, felicidades por el Día del Doctor, que creo fue ayer. Así es, gracias, Edgar. Rafael Serrat: doctor, sobre las complicaciones del EPOC, ¿podría hablar en algún programa? Mi mamá ya tiene EPOC, pero nunca ha fumado en ninguno en la familia y ya necesita oxígeno. Eso es un tema que traía, por si no se nos alcanzaba el tiempo, pero sí, así será, Rafael. Panda Rojo: doctor, muchas felicidades a usted por el Día de los Doctores. No se nos olvida. Muchas gracias, Panda. Otro WhatsApp dice: mi mamá murió de hipertiroidismo, es hereditaria. No tiene un patrón dominante, pero sí hay un patrón que pudiera tener predisposición, sobre todo, pero no necesariamente lo tiene uno que padecer. Alejandro Santillán: felicidades a todos los médicos, a usted y al doctor Gustavo del Valle. Ciertamente, ayer felicité a mi querido Gus Valle, pero desde aquí otra vez lo vuelvo a felicitar. Y a otro doctor muy querido que ya no está, que es el doctor Carlitos, que es mi suegro además. Bueno, sigue siendo. Karina: ¿da conferencias presenciales, doctor? Pues sí, doy conferencias con otros médicos, hablando de temas de otra medicina, pero en realidad nunca he dado una conferencia para papás, y no es mala idea. Gracias, Karina, por la idea. Javier: hola, doctor, buenas tardes. ¿Cuáles pueden ser los síntomas iniciales del hipotiroidismo? Ya los platicamos, Javier: el cansancio, la caída del pelo, la debilidad muscular, la sudoración. Natael dice: muchas felicidades, doctor, y denle un saludo al doctor Gustavo Valle. Que así sea para mí, doctor Gus. Ulises Trejo: entonces el hipotiroidismo es cuando se sube de peso y el hipertiroidismo es cuando bajan de peso, ¿no? Puede ser. Definitivamente sí, es una de las características con las que se puede cursar. Alberto Gustavo Valle: mi querido Gus, dice: un abrazo para todos los que compartimos esta increíble profesión, y en especial para ti por todos tus logros. Gracias, Gus, igualmente para ti, así como te dije ayer, un abrazo, mi reconocimiento y muchas felicidades también por tu profesión y tu trabajo, y el trabajo que haces aquí también con nosotros. Gina Aguilar: por favor, ya me dio cosa, porque tengo casi todo lo que narró, iré a hacerme estudios. Gina, por favor, ve a hacerte el estudio, ¿no? Osvaldo Medina: feliz Día del Médico a usted, al doctor Valle, también a todos los que están dando su vida por los demás. Gracias, Osvaldo. Y termino con Miguel Chávez: dice: doctor, las enfermedades raras es porque no se han estudiado o analizado.
Sí, porque no hay suficientes casos, porque no hay suficientes medios para estudiarla, ¿no? La tecnología quizá, cada una tiene sus cosas, ¿no? En fin, ya me extendí muchísimo. Muchísimas gracias por todo su tiempo, por sus comentarios, sus felicitaciones. Ha sido un programa muy feliz para mí. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con otros temas y más de qué platicar. Tengan un excelente martes, feliz semana y hagan todo lo posible para ser felices. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario. Los niños con hemofilia no pueden tener el sangrado ya que no tienen suficiente factor de coagulación en la sangre. Se requieren factores de coagulación para que la sangre se coagule. Hay muchos factores de coagulación que participan en la formación de coágulos. Dos factores comunes que afectan la coagulación son el factor 8 y el factor 9. ¿Qué tan severa es la hemofilia en su hijo? Dependerá del nivel de factores de coagulación de la sangre. Hay tres formas principales de hemofilia. Hemofilia A, por carencia del factor 8. También se conoce como hemofilia clásica. Hemofilia B, por deficiencia del factor 9. También se conoce como enfermedad de Christmas. Y hemofilia C, por falta de factor de coagulación 11. Los tipos A y B son enfermedades hereditarias. Se transmiten de padres a hijos a través de un gen en el cromosoma X. Una mujer portadora tiene el gen de la hemofilia. Al embarazarse, hay una posibilidad de 50-50 de que el gen se transmita al bebé. Si el gen se transmite a un hijo, tendrá la enfermedad. Si se transmite a una hija, será portadora. Si el padre tiene hemofilia y la madre no es portadora, entonces ninguno de los hijos tendrá la enfermedad, pero todas las hijas serán portadoras. En alrededor de un tercio de los niños con hemofilia no hay antecedentes familiares del trastorno. En estos casos, se cree que podría estar relacionado con un nuevo defecto genético. Los portadores del gen tienen niveles normales de factores de coagulación, pero pueden formar moretones fácilmente, sangrar más luego de cirugías y tratamientos dentales, tener sangrados nasales frecuentes o tener sangrado menstrual abundante. La hemofilia C, por lo general, no causa problemas, pero las personas pueden tener un aumento del sangrado después de cirugías. El síntoma más común es el sangrado abundante e incontrolable. También podemos encontrar moretones, sangrado fácil por nariz, boca y encías, hemorragia en una articulación, hemorragia en los músculos, sangrado en el cerebro ocasionado por una lesión o de forma espontánea y sangre en la orina o en las heces. El diagnóstico se basa en los antecedentes familiares, la historia clínica, el examen físico y estudios de laboratorio que incluyen biometría hemática, factores de coagulación, tiempos de sangrado y pruebas genéticas o de ADN. Es probable que su médico lo canalice con un especialista en enfermedades de la sangre. Y el tratamiento depende del tipo y la gravedad de la hemofilia. Está dirigido a prevenir las complicaciones hemorrágicas, que incluyen el sangrado en las articulaciones o en los músculos, la inflamación del revestimiento de la articulación, problemas articulares a largo plazo, agrandamiento del músculo y el hueso similares a tumores muy graves, desarrollo de anticuerpos contra factores de coagulación e infecciones debido a transfusiones, VIH, hepatitis B, hepatitis C. El manejo puede incluir la participación en actividades de ejercicio, pero evitando aquellos que pueden causar lesiones, recibir un cuidado especial antes de la cirugía, incluido un trabajo dental, prevenir problemas dentales y de encías con una higiene dental adecuada, administrar vacunas debajo de la piel en lugar de en el músculo, evitar el uso de aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y el uso de una identificación médica en el caso de una emergencia. Les agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. Por favor, no olviden las medidas preventivas ya conocidas de antemano, así como la importancia que tiene la vacunación en todas las etapas de la vida. Como siempre, a ti Jaime, mis respetos. Escucha
Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.